Hola gentecita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues yo aquí traigo hoy el resumen de lecturas de enero y febrero, el wrap-up, que como verán a juzgar por los títulos parece bastante primaveral. Tenemos una lista variadita con autores franceses y autoras de Italia, Reino Unido, Corea y Japón. Así que bueno, una parte sí puede entrar también en el marzo asiático. También de múltiples géneros. Así que comenzamos. El alma de las flores de Kaneko Misuzu. Esta edición de Satori de 2020, tan bonita, es bilingüe español-japonés gracias a la labor de las traductoras Yumi Hoshino y María José Ferrada. Es una selección de poemas de esta autora japonesa cuya vida fue un total drama. Nació a principios de 1900 en un pueblito de pescadores y su familia tenía una librería, así que para su suerte creció leyendo mucho. Solo que cuando empezó a despuntar, cuando comenzó a hacerse notar como poeta, la casaron con un hombre en un matrimonio concertado que era un total mujeriego y la maltrataba y le pegó cuanta enfermedad venérea había por esos lares. Al principio él trabajaba en la librería también. Luego quiso montar su propio negocio y se mudó a otra ciudad. Y la muy tonta de Teru, que es como se llamaba la poeta de nacimiento, Misuzu fue su seudónimo, en lugar de quedarse con su familia, lo que hizo fue seguir al hombre a la otra ciudad porque, oh drama, estaba embarazada. Su familia y todo ya le había dicho: Teru, sepárate de ese hombre que es un sinvergüenza. Pero ella, de anormal, allá se fue detrás de él, y ahí fue cuando él, además de prohibirle la escritura y que se relacionara con editores y artistas de ese mundo, le pegó las enfermedades. Entonces ella terminó separándose, o sea, divorciándose y posteriormente suicidándose. Se empastilló y ¡pum!, sobredosis, porque él le estaba reclamando la custodia de la niña y ella no pudo con aquello. Tenía entonces 26 años. Ella dejó, no obstante, todos sus poemas reunidos en 3 cuadernos a su familia, que cayeron en el olvido 30 años hasta que otro poeta y estudioso, Sensuo Yasaki, encontró al azar uno de esos poemas en una revista o en un libro de literatura infantil. Que bueno, es el tipo de poema que ella hacía. Yasaki se encuentra por casualidad un poema de esta autora y se queda prendado totalmente de su belleza y comienza a seguirle el rastro, cosa que le fue bastante difícil por todo eso del seudónimo, hasta que dio por fin con el pueblo y la familia de Misuzu, que por suerte el hermano menor, que ya tenía 60 y pico de años, no había tirado a la basura los 500 y pico de poemas que su hermana había escrito y se los entregó a Yasaki. Entonces aquí hay una parte traducida del japonés, unos 50 y tanto poemas. Y bueno, después de esta muela, mi opinión es que no me resultaron muy conmovedores, me parecieron un poco infantiles, demasiado. A mí me gusta la poesía infantil y los haikus, pero para que a mí me conmueva este tipo de poesía, tienen que tener o bien una esencia muy poderosa, que creen una imagen muy intensa y poética, o que sean, para el contrario, de un estilo juguetón pero con gracia. Y estos de Misuzu, a mi juicio, son demasiado insípidos. No sé si será un problema de traducción, es siempre mi opinión. Del total de 50 y pico de poemas, me habrá gustado uno o dos. El que se encontró el poeta Yasaki es uno de los rescatables. Mira tú, a saber si el que se hubiera encontrado hubiera sido otro de los que menos me gustaron. Si hubiera quedado tan prendado como se quedó, le habría apasionado tanto. Pero bueno, ya aquí estoy especulando, perdónenme. Arriba en la playa hay una fiesta, pero en el mar celebrarán funerales por decenas de miles. El siguiente es Blanco de Han Kang. Llego a esta biblioteca municipal de Madrid buscando un libro que al final resultó que no estaba disponible, estaba perdido, y entonces me estoy paseando y veo en la vitrina este tan bonito, tan blanquito, de una de las últimas premios Nobel de literatura. Entonces lo cojo, lo ojeo, veo que es muy corto, muy fácil de leer, así que muy contenta, me lo llevo. En resumen, Blanco no me dio ni frío ni calor. Es, sin embargo, mi tipo de libro, depurado, minimalista, medio poético, filosófico, existencialista, qué sé yo. Pero no, ni el estilo ni el contenido me lograron hacer clic. Al parecer el libro es fruto de una beca de creación que se ganó Han Kang y se fue a Varsovia, y de ahí salió esto. El caso es que aquí Han Kang comienza haciendo una lista de cosas, objetos de color blanco. Una puerta pintada de blanco, el perro blanco del vecino, los pasteles blancos de arroz que le recuerdan a su hermanita bebé muerta, etc. Y dedicándole un capítulo a cada una de estas cosas, ella te va a explicar lo que tienen que ver con ella.
historias anodinas, me parecieron casi todas. Es como que yo me ponga a contarte escenas random de mi vida, escenas sin importancia, bueno, alguna tendrá su importancia, sobre todo para mí, cuyo único aglutinante es el color que tenía puesto yo, el vestido aquel día, el color de la pared del salón, el color del perro del vecino. No te van a interesar estas historias mías, que te lo digo yo. A mí, ya te digo, ni frío ni calor me dio este libro. Esta novela, que dicen que es una novela, me cuesta asimilar esto porque no hay ni una historia, ni un hilo, nada a lo que aferrarte. Es todo una onda reflexiva y fragmentada de la autora sobre el duelo y objetos de color blanco. El único episodio que me gustó un poquito fue el de la tormenta de nieve. Me imagino que sea porque me identifiqué con ese sentimiento de que el ambiente se vuelve igual de hostil que de fascinante. Tal vez quien tenga esta misma circunstancia de la autora, de haber tenido una pérdida significativa en su vida, una pérdida familiar tan importante como la de una hermanita pequeña, nacida prematuramente y fallecida, pueda encontrar más valor en estas historias. No sé, aparte de estos unos o dos episodios que me pueden haber gustado más. Lo otro que me gustó fue una nota a pie de página que te precisa un detalle en el que nunca uno piensa, tal vez. Yo nunca me había puesto a pensar, tal vez tú tampoco, en que una cultura diferente a la mía, cuando mira la luna puede haber otra cosa que una cara, como vemos la mayoría, sino otra cosa que en este caso, dice la nota, según la creencia popular común a Corea, China, Japón e India, los cráteres de la luna dibujan la silueta de dos conejos trabajando en un mortero para hacer pastel de arroz. Nota de la traductora. El tercero es El jardín secreto, una novela de Frances Hodgson Burnett publicada en 1911 como libro. Antes fue por entregas, pero que yo leí en digital en mi lector Kindle de Amazon en inglés. Aunque fue tremenda experiencia de lectura, reconozco que es uno de esos libros que lamento no haber leído cuando era una niña porque sé que lo habría disfrutado el doble, conociéndome como me conozco, y porque además la gran mayoría de los personajes son niños. Sé que a esa edad yo me habría sentido totalmente identificada y evadida de este mundo cruel hacia este jardín tan peculiar de Yorkshire. ¿Es Yorkshire o Yorkshire? Ni idea. La niña protagonista se llama Mary Lennox y tiene la particularidad de haber nacido en la India y haber crecido allí. Nacida en la India, pero de padres ingleses. Padres, dicho sea de paso, que nunca se ocuparon de ella, así que prácticamente creció sola con su aya india, su sirvienta. Así que la vocación antisocial de esta niña es bastante elevada. ¿Qué pasa? Que al quedarse huérfana con 9 años por culpa de una epidemia, es enviada a Inglaterra, a Yorkshire, a la casa de un tío rico que nunca está ahí, siempre está viajando. Así que la relación de Mary va a ser sobre todo con los criados. Y ahí viene el choque, que es lo interesante, porque Mary está acostumbrada por el sistema de castas en la India a sentirse superior y a tratar a todo el mundo como un trapo, sobre todo a los sirvientes, que para ella no son personas. Le gusta dar órdenes y maltratar a la gente, y se encuentra con que en Inglaterra eso no es tolerable. Ningún criado le va a aguantar sus pesadeces y sus maltratos, y todos van a ser bastante honestos y decirle las verdades en la cara, como por ejemplo, qué cara tan fea tiene ella todo el tiempo y lo flaca que está y todas estas cosas. Y ella, bueno, o sea, esto siempre entra en crisis y patalea y llora. Sin contar que cuando ella llega a la finca es invierno y entonces toda esa región está árida y hay un viento de mil demonios. Entonces ella se encuentra que está sola en un lugar donde nadie le entiende y que además es feo, un lugar donde ella no quiere estar. Y lo otro es que la lengua que se habla en ese lugar, aunque es el inglés, es un inglés diferente, es el acento de Yorkshire, usan mucho slang de la zona, hay mucha contracción de las palabras y ella muchas veces no entiende y tiene que hacer repetir a la gente que no entiende qué diablos es lo que le acaban de decir. Esto, la soledad y el clima, que como ya dije no tiene nada que ver con las bondades del paisaje, los jardines de la India donde ella solía pasar el tiempo, todo esto la afecta y ella no quiere estar ahí, pero que no le queda de otra, no tiene más familia en el mundo que ese tío al que ella nunca ha visto y no le queda de otra que ir aprendiendo, ir adaptándose. Y es esto lo más interesante, ¿no? Como uno ve que ella va cambiando y como mientras más intercambia con los vecinos y los habitantes del lugar, más ella se va ablandando y termina adoptando el slang ella también, hablando como hablan ellos, y todo esto a la par del cambio que va dejando atrás el invierno y entrando en primavera, a la vez que toda esta evolución dentro de ella pasa. Entonces esto es lo bonito, y va a llegar la primavera y aparecen otros
otros personajes, como el primo Colin, que es 10 veces más arrogante y pesado que la propia Mary. Entonces vamos a ver la relación tan extraordinaria entre ellos dos y con los demás personajes. A mí me daba mucha gracia cuando Mary fue cambiando y ya no tenía ella la cara esa tan de pesada que tenía al principio. Y entonces los criados se lo decían, el jardinero le decía, oye, ya no tienes esa cara larga que tenías al principio. Y ella siempre respondía, y mira que, fíjate, estoy engordando. Y me da mucha risa porque ella siempre estaba tan orgullosa de estar engordando. Entonces me causaba mucha gracia. Porque como al principio siempre le decían que qué fea era y qué flaca. Ella como que se sentía que estaba cambiando para bien y hasta físicamente. Digo que leer esta obra en inglés fue tremenda experiencia porque de haber sabido que iba a haber tanto slang del lugar, yo a lo mejor no me hubiera arriesgado a leerme esto y sin embargo me di cuenta que lo entendí bastante bien. A veces tenía que decir en voz alta las frases para poder entender de qué palabra venían, pero yo encontré que no, para alguien que no habla ese idioma, no es tan difícil de entender el escrito. Ya el oral, ya escuchar a alguien hablando así, ya ahí seguro que no entiendo ni papa. Así que si lo vas a escuchar en audiolibro, creo que aunque estés cómoda con el inglés, a lo mejor no es buena idea escucharlo en inglés, mejor en castellano. Por ejemplo, un nativo de esta zona va a decir "none of the sort" en lugar de "nothing of the sort", nada de eso. O "does that like me?" en lugar de decir "do you like me?". O sea, van a ser bastantes contracciones que la misma Mary, hablando el mismo idioma, no era capaz de entender. Imagínate tú otro que ni habla inglés, como a menudo hago después de haber leído El Jardín Secreto. Me fui a Goodreads porque me gusta ir siempre después que leo algo a ver si se me escapó algo y también para ver el punto de vista de otras personas sobre el libro, que siempre hay gente que le da 1 estrella y siempre hay gente que le da 5 estrellas, entonces ver la opinión de cada extremo es fascinante para mí. Y me sorprendió que había mucha gente ofendida y que decía que este libro era muy racista. A pesar de estar muy bien valorado por la mayoría, había siempre esta minoría que tampoco es despreciable. O sea, son miles de reseñas negativas con 1 estrella o 2 estrellas por lo racista de la historia. Y que cómo van a darle a leer este libro a un niño de hoy. Bueno, por favor, es un libro escrito en 1900, donde los personajes son de 1900 y el personaje principal es una niña que creció en India maltratando gente y viendo como alrededor de ella todo era así. A ver, si la niña hubiera sido de esta gente que desde niña es dulce de nacimiento y justiciera, habría sido otro libro, no la historia que nos están contando, una historia que podrías escribir tú. A ver, ya al mudarse a Inglaterra tuvo que entender que la cosa era diferente y que sus modales no eran los más correctos y tuvo que empezar a cambiar. Lo otro que se le critica es que puede que tenga una agenda religiosa escondida este libro, como por ejemplo toda esta idea de curarse gracias a la fe y la magia y las plegarias. Yo estoy de acuerdo en general, esa parte puede ser cargante, pero a la vez no es un propagandismo, es un personaje quien cree esto. Incluso hay quien se burla de esta creencia y por otro lado sabemos que los niños creen en la magia, como creen hoy todavía en Papá Noel muchos. E igual, un personaje puede tener una ideología en un libro y eso no hace que tú tengas que adoptarla o que esté mal expresarla. Es un personaje más con sus pensamientos. Sí, es verdad que puede ser cargante para alguien que no piensa así y además a mí también me pareció por momentos empalagoso toda esta obsesión con la jardinería. Llega a alcanzar un punto en que tú dices, bueno, ya está bien, y también cierta perfección de ciertos personajes que son perfectos o que todo lo que hacen es perfecto. Llega un momento en que tú dices, bueno, pónmelo más realista, pero igual reconozco que eso puede ser un problema mío, que tengo baja tolerancia al melodrama en los libros y en las series, me pasa, y en las películas. En la vida real no me pasa tanto, soy más tolerante al melodrama porque como uno no conoce la historia personal de cada persona que te rodea, mejor no juzgar, y yo misma puedo ser bastante melodramática en ciertos momentos. Cuando lo lean ustedes me dirán qué piensan. Me doy cuenta que he hablado mucho porque el sol se me ha ido. El siguiente es la desafortunada vida de las lombrices, de Noemi Vola. Como ven, seguimos en temas de jardín. Este libro también es de la sección infantil. Normalmente yo leo este tipo de libros, pero no los comento en mis podcasts semanales. Pero en este caso voy a hacer una excepción, porque este libro me ha parecido tan simpático
cómo esta autora es ilustradora italiana, es capaz de hacer que un tema tan anodino e ininteresante como es a priori la historia de una lombriz se vuelva tan atractivo y adorable de leer, porque este libro lo tiene todo, es entretenido, es informativo, te divierte, te hace cuestionarte a ti mismo y te despierta la curiosidad sobre el mundo que te rodea, y todo esto que para mí es lo más importante, sin esa muela pedagógica y densa, solamente con ilustraciones y chistes muy dulcemente. Es muy ocurrente, no hay nada forzado. La gracia de estas ilustraciones la ves desde el mismo comienzo, ves como el código de barras forma parte de los anillos de la lombriz. Luego está que el color predominante es el rosado, hasta el canto tiene este color alegórico, las guardas, los diferentes capítulos que te hablan de anatomía. La lombriz es un animal muy simple que se puede representar con un punto, una curva o una línea. Figura 1, 2 y 3. La paleta de colores de la lombriz. Los parientes de la lombriz, el vicio de la lombriz, que es hacer túneles, los depredadores, como incluso el hombre la desprecia, que no la pone en ningún zoológico, que solo Darwin hizo hace mucho tiempo un libro sobre ellas, pero nadie le hizo ningún caso. Qué cómico Darwin. El antagonismo con su propia cola. Capítulo 5. Si la lombriz tuviera dientes, de cómo la lombriz trata de imaginarse diferente de lo que es, después prueba a convertirse en una piedra, pero desafortunadamente se resfría. Capítulo 6, en el que la lombriz busca su lugar en el mundo y nunca lo encuentra. Y las conclusiones, por supuesto. A mí no sé si será porque soy muy infantil y muy amante de la naturaleza, pero este libro me gustó muchísimo, tanto que me dieron ganas de comprármelo para tenerlo y de leerme todo lo que Noemi Vola publique. Sé que tiene más libros. Y terminamos con Billy de Amaury Ballet y Julien Lard, con prefacio de Jean d'Amérique. Jean d'Amérique es un escritor y músico también haitiano. En este caso importa porque esta obra, que es un texto muy breve, originalmente hecho para teatro, trata de un grupo de haitianos que se esconde en la bodega de un carguero para emigrar a Francia, con la anuencia, por supuesto, del capitán del barco. Van a viajar como polizones, pero a un precio. Entonces el texto combina narración con poesía. A mí me gustó bastante la parte narrativa, ya los versos no tanto, pero entiendo que están hechos para crear ambiente en la obra de teatro, un ritmo, pero bueno, a mí me siguió pareciendo más lírico y más potente la parte de la narrativa, más que la poesía slam o como se le llame. Este libro no recuerdo bien cómo lo conseguí, creo que fue de algún librerito de estos callejeros con el lema de tome uno y deposite uno. Como pueden ver, es muy bonito y simple y de edición limitada, que dice aquí, de la editorial independiente Maintien de la Reina, de 2021. El ejemplar está numerado, siendo este el número 254 de 400 ejemplares en francés. Dice aquí que fue impreso en Bulgaria, así que imagino que de alguna manera viajó a Francia y luego aquí a España, y yo me lo encontré. Bueno, regresando al tema, Billy, la protagonista, es una joven haitiana que, como el resto de los polizones, quiere buscar una vida mejor en Francia. Dejo en esta isla el desastre y el sufrimiento, pero igualmente las sepulturas de mi familia y de mis amigos. Mueren todos de nuevo por segunda vez mientras mi tierra natal se aleja. Esa sería más o menos la traducción. Los otros polizones son una madre con su hija, una jovencita de 18 años más o menos, Lea se llama, y un hombrón militar lleno de cicatrices y tatuajes, le llaman el soldado. Y bueno, Billy, a todos los meten en la bodega del barco. Tienen unas esterillas ahí para dormir, que es como dormir en el suelo, y un baño detrás de una cortina de saco. No tienen agua, entonces se supone que el sobrecargo, que es el encargado de la trata de estas personas, les traiga las raciones y el agua varias veces al día. Así que suponemos que todos ellos han pagado de antemano o han llegado a algún tipo de trato con el sobrecargo, Querón, que se llama. Como se verá luego, una de las chicas, Elea, tiene que servirles de entretenimiento a los marinos. Entretenimiento tipo sexual, comprendemos, y esto pone en una situación incómoda al resto, sobre todo a las mujeres que ven que a ellas también les puede tocar en algún momento. El tema, habrán visto, es la trata de personas y la emigración. Pero a mí lo que me gustó, a pesar del tamaño, que realmente son, yo creo que no llega a 50 páginas, tiene
52 páginas tiene. Lo que me gustó fueron algunos detalles, por ejemplo, que los polizones intercambian muy poco entre ellos, por lo menos al principio. Es como que nadie confía en nadie, a pesar de que ellos tienen que pasar como familia ante las autoridades. Ellos nunca se habían visto y no confían mucho, no intercambian mucho, y sin embargo me parece contradictorio, aunque bueno, inevitable, que sí confíen en el sobrecargo, un hombre que les ha prometido una vida mejor, un trabajo en Francia, y esto es algo peligroso y naif, ¿no? E ingenuo, porque bueno, ya veremos qué tipo de hombre es este. Mañana y tarde Querón trae nuestras raciones. El arroz seco, las sardinas metálicas y el caldo translúcido forman una masa pegajosa. Sin embargo, esta rutina me tranquiliza. Cada comida me acerca a Europa. Cada plato quiere decir que estoy viva. Y es además el único momento en que veo a Querón. Me gustaría estar más cerca de él como antes. Él es el único que me puede apoyar si hay problemas. Hoy es otro hombre, más duro, más seco. Ya no responde a mis sonrisas. He pasado del estatus de pasajera al de una mercancía. A Billy le parecía que Querón, el sobrecargo, sentía un especial aprecio por ella y que por lo tanto ella estaba bastante a salvo, pero luego se verá que no, porque cuando vienen a buscar a la niña, a la hija de la otra polizón, y ella la defiende y golpea a uno de los marinos y terminan yéndose, nadie se pone de su parte y Querón le dice: el capitán quiere matarte porque él no quiere dejar pasar esto, que tú hayas agredido a uno de sus hombres, porque Billy le dio un buen golpe, tiene un buen puño. Entonces Querón le dice: yo no puedo hacer nada, yo lo que he hecho es que he llegado a un trato en el que tú vas a tener que luchar contra otro de los hombres y vamos a hacer apuestas y vamos a ganar dinero con eso. Y entonces Billy no puede negarse, porque lo que no he dicho es que ella creció practicando boxeo, solo que ahora, como es mujer, está desnutrida y enferma además por la resaca y los días encerrados tiene las de perder, ¿no? Otro detalle, al final el hombrón al que le llaman el soldado, que solo hacía dormir y no se metía en nada, es el que termina alertándola a Billy del peligro final al que se dirigía. Con lo que vemos que a veces la persona menos cercana a ti, la persona que más temes o más desconocida, es quien termina al final dándote la luz. Respecto a Querón, el sobrecargo, en algún momento lo vemos reflexionar a él también en primera persona. Y es algo así como: no me queda más remedio de hacer lo que hago. Yo también tengo hijos en Haití que aspiran a una vida mejor. Perdí a uno en el terremoto, pero no quiero perderlos al resto. Entonces vemos como cada quien tiene su excusa, su autoengaño de por qué hacen las cosas. Que el individualismo es primordial en la supervivencia. Billy también es individualista porque está sola, solo queda ella de toda su familia. Y por último, un detalle que fue el que más me gustó es el detalle del libro que alguien olvidó en la bodega, y cuando ellos llegan y se instalan, Billy lo cogía para calzar la estera donde ella dormía. El hueco que se formaba, ella ponía el libro ahí, y al final tantos días pasaron que ella empezó a leer el libro, y lo que a mí me parece es que es como un símbolo, porque es un libro en francés que perteneció a alguien, pero no sabemos bien si es alguien también de la trata, hombre o mujer, víctima, que bueno, lo tuvo de compañía también ahí y ahora lo heredó ella, y está muy gastado, pero se sabe que era una edición de lujo, dorada y azul, pero que ahora se ha desgastado de tal modo que lo dorado parece color de pis. Entonces te trae esta imagen de cómo uno puede pasar de tener algún valor a solo ser una mercancía, un objeto para usarse, ¿no? Un poco como las personas de la trata que dejan de ser personas. Entonces Billy más adelante va a comenzar a leer el libro, se dice ella, para practicar el francés, para tener mejores posibilidades en el futuro. Y llega un momento en el que la única felicidad de ella se concentra en ese libro, porque puede tener acceso a otro lugar, a otras personas que ella ve como su futuro. El libro habla de libertad, yo no tengo. Cuenta sobre el amor, yo nunca lo conocí realmente. Evoca la humanidad, yo la busco en otro lugar. Bueno, si me he extendido más con este libro, a pesar de ser tan pequeñito, es porque me parece que es interesante y que probablemente nunca lo traduzcan al castellano. En Amazon está en francés y de uso. Así que esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable y nos vemos en un próximo podcast de Susu la semana que viene. Un beso.